Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo debe ser contabilizado el impuesto diferido cuando se presentan pérdidas fiscales? Esta pregunta es muy clave de cómo se contabiliza el activo por impuesto diferido cuando hay pérdidas fiscales, porque en resumen, el registro es un activo que se llama activo por impuestos diferidos contra un ingreso. Y eso termina inflando las utilidades en las empresas y termina haciéndole pagar más impuestos a los socios en virtud del artículo 49 del Estatuto Tributario. Vamos a verlo con un ejercicio numérico para que ustedes y cada uno de nosotros entendamos bien de qué se trata y cómo se contabiliza esas pérdidas fiscales que generan activos por impuestos diferidos. Entonces, miremoslo en pantalla. Dice así, una empresa tiene una pérdida fiscal de 100 millones por uso de beneficios fiscales. Entonces, vamos a suponer unos ingresos de 400 millones de pesos, pero fiscalmente, es decir, a la declaración de renta, solo llevo 360. ¿Por qué? Porque tengo unas rentas exentas. Recuerden que las rentas exentas únicas quedaron reglamentadas en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 85 de la Ley 2010 de 2019. Ahorita le damos una repasadita rápida. Y los costos y gastos, digamos que son 390 millones de pesos, pero para fines fiscales pueden ser 460 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, unas sobrededucciones fiscales, pues que hay muchas, pero para fines didácticos vamos a hablar de los salarios de las Fuerzas Armadas, de los viudos y viudas de las Fuerzas Armadas, según lo requiere el artículo 108-1 del Estatuto Tributario. En fin, con todo, usted puede ver que la utilidad contable es de 10 millones, pero la pérdida fiscal es de 100 millones. Entonces, el artículo 147 del Estatuto Tributario me dice que las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los 12 periodos grabables siguientes, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Ahora, claro, lo de la renta presuntiva, de acuerdo con la ley 2010, está en desmonte, es decir, cada día habrá menos renta presuntiva, pero voy a suponer que en ese año existe renta presuntiva y que eso le implica pagar 5 millones de pesos a la DIAN. Entonces, ¿cómo sería el registro contable para darle respuesta a nuestro usuario? Pues usted llevaría en una cuenta X, para mi gusto, la 5405, gasto de impuesto de renta 5 millones contra un impuesto de renta, digamos, por pagar 5 millones. Pero miremos cómo quedaría el registro del activo por impuestos diferidos. Me quedaría una cuenta 17107697, ¿sí? Activos por impuestos diferidos, lo voy a llevar al 30%. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley 2010, como ustedes bien saben, pues se redujeron las tarifas del impuesto de manera gradual. Como aquí estamos hablando de 12 periodos siguientes, entonces digamos que lo ideal es que usted utilice la tasa que se espera que aplique en los periodos futuros. Recuerde que cuando yo tengo impuestos diferidos que se van a realizar en el largo plazo, pues uno lo que hace es utilizar la tasa que esté en ese largo plazo, de acuerdo con el párrafo 45 y 46 de la NIC 12 y de acuerdo también con la NIPYME. Entonces, en este caso sería el 30% y entonces yo tendría que llevar 30 millones. Pero ¿qué es lo grave de esto? ¿O qué es lo preocupante en una empresa que no cotiza en la bolsa? Es que esto me va a obligar a llevar un ingreso por impuestos diferidos. Recuerde que la cuenta de impuestos diferidos según la NIP puede ser un gasto o ingresos, es decir, que es una cuenta corriente. Es decir, que yo puedo tener una cuenta 5405 moviéndose al débito o al crédito o la cuenta pues similar. Por eso yo aquí en la diapositiva pues le puse a usted claramente la 5405 o la 421097 o los códigos que usted tenga en su plan o catálogo de cuentas. Entonces, aquí me da 30 millones. La subcuenta 97 es la partida conciliatoria, es decir, que estos valores no van al impuesto de renta, no se llevan a las declaraciones de renta. Eso lo puedes encontrar en el libro gratuito que te explica cada una de las 20 partidas conciliatorias que existen a nivel de balance. Lo puedes encontrar ahí en la página de globalcontable.com.
ahí hay un iconito que dice libro de partidas conciliatorias. Pero el problema, ¿cuál es el problema en lo que usted está viendo en pantalla? El problema es que los socios pueden exigir que le repartan al menos el 70% de esas utilidades. Eso lo dice el artículo 454 y el 155 del Código de Comercio. Es decir, que usted estaría inflando las utilidades cuando tiene activos por impuestos diferidos. Y por eso en la diapositiva yo le digo, su política por prudencia debería ser limitar la contabilidad de esos activos por impuestos diferidos al gasto del impuesto de renta presuntiva o a cero si en ese periodo no hay renta presuntiva. Es decir, que yo no debería contabilizar todos esos 30 millones, usted debería registrar únicamente 5. ¿Por qué? Y por qué esto lo hemos puesto en las políticas contables de empresas incluso muy grandes. Porque, mire, la norma internacional, la NI 12, por ahí en los párrafos creo que 34 y siguientes, y también la NI PYME le dicen que hay que tener mucha prudencia a la hora de contabilizar activos por impuestos diferidos. Yo me he encontrado empresas que tienen unos activos por impuestos diferidos por pérdidas fiscales así de grandes, cualquier tipo de activo por impuesto diferido, pero muchísimo más los que tienen que ver con pérdidas fiscales. ¿Por qué? Porque si hay pérdidas fiscales, quiere decir que la empresa puede estar en algún tipo de dificultad. Y yo tengo que demostrar a través de un estudio de planeación tributaria que voy a tener suficiente renta líquida gravables en los próximos 12 años para poder ir a contabilizar, digamos, esas pérdidas, esos activos por impuestos diferidos. Pero por prudencia, hombre, yo diría que uno no debería contabilizar activos por impuestos diferidos en pérdida fiscal. No debería. Y de hecho, en muchas empresas la hemos puesto por política de prudencia no reconocerlo. ¿Por qué? Por eso, porque usted va a tener que llevar unos ingresos. Voy a finalizar esta pregunta de nuestro usuario recordando esta diapositiva. Esta diapositiva usted las puede descargar en globalcontable.com en la sección de consultorio, pero pues se las dejo ahí para que usted le dé pausa al video. Estas son unas normas del Código de Comercio que me dicen que yo debería reconocer, por ejemplo, unos ingresos y que debo repartir y bajo qué condiciones debo repartir las utilidades a los socios. No voy a repasar esa diapositiva porque se nos haría muy larga la pregunta y quiero, pues simplemente se la dejo ahí para que usted la vea. No necesita bajarla necesariamente de Global Contable, les repito, le da pausa al video y ahí tiene la diapositiva. Y recordarles que la ley, un temita rápido de las rentas exentas. Recuerden que la ley 1943 de 2018 dijo que solamente eran 9 rentas exentas únicas, que son las que están en pantalla, que no las voy a leer obviamente por temas de tiempo, eran esas, pero la ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y la ley 2010 de 2019 modifican y adicionan esas rentas exentas únicas, ¿sí? Y las hace como usted lo está viendo en pantalla, o sea, adiciona 2 rentas exentas adicionales, que eran las de la economía naranja, básicamente por actividades deportivas, de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, y las rentas exentas de las empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y diciembre 31 de 2022 que estén dedicadas a unos códigos SIU que están ahí en pantalla, que son silvicultura, pesca, elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, además de las que ya teníamos en la división 01 de agricultura, ganadería y caza, que teníamos antes de la ley 2010. Todo esto para decir que, ¿qué? Todo esto para decir que estas rentas exentas me pueden producir en cierto tipo de compañías unas pérdidas fiscales adicionado a empresas que están, por ejemplo, en periodo improductivo. Entonces, dígase usted una empresa que esté, por ejemplo, en periodo improductivo y que tenga unas pérdidas fiscales y que se ponga a reconocer esos disque activos como impuestos diferidos contra un ingreso. La Superintendencia de Sociedades había sacado un concepto antes de que fuéramos a este tema de NIF, diciendo que por prudencia una empresa le era prohibido reconocer activos por impuestos diferidos en el caso de pérdidas fiscales. Pero digamos que con todo este tema de NIF, como que la prudencia la dejamos a un ladito y empezamos a reconocer activos por impuestos diferidos. No, yo debería en mi política ser un poquito más prudente y no reconocer activos por impuestos diferidos en pérdidas fiscales, porque como les digo, la contrapartida de eso es un ingreso. Y ese ingreso incluso, cuando usted mira el artículo 49 del Estatuto Tributario, lo que hace es inflar sus utilidades y hacer que los socios terminen pagando más impuestos. ¿Por qué? Porque esas son utilidades contables más no fiscales. Entonces, al ser utilidades meramente contables, lo que hacen es
poner, acuérdese que la diferencia entre la utilidad contable y la fiscal es grabada en cabeza del socio, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario, y también de acuerdo con ese mismo artículo 49 del Estatuto, y el artículo 343, numeral 2, me dice que eso debo llevarlo a la subcédula 2 cuando se trata de renta de personas naturales. Esa es la respuesta a la pregunta de nuestro usuario.